Este fin de semana comienza el Cegafest, es el festival que se hace en favor del río Cega y su conservación. Comienza este fin de semana con talleres, ponencias, pero continúa durante la semana próxima con más actividades. Entre ellas están programadas conciertos. Para contárnoslo están con nosotros dos de sus organizadores. Antonio de Benito. Antonio, hola, gracias por estar con nosotros. Gracias, yo encantado. Y Miguel García, gracias también. Encantado. Bueno, como decía, el Cegafest, un festival que está hecho en principio con un objetivo, que es hablar sobre todo de la conservación y de cómo cuidar el río Cega. Sí, el Cegafest nació hace 4 años por la preocupación que teníamos en la evolución del río Cega en cuanto a caudales, contaminación y el ver la sobreexplotación a la que se le quería llevar. Entonces de ahí surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo transmitimos para que llegue mejor a la gente y bueno, pues dijimos, bueno, pues hacemos las charlas y además si ponemos la música para implicar un poquito más a la gente joven, pues ahí nació. Efectivamente, o sea, sí que hacemos un poquito, sin olvidar, ¿no? Podemos decir, esta filosofía de cuidar el río Cega y su entorno, nuestros recursos naturales, pero también pues mezclando actividades lúdicas para que al final, pues efectivamente, como decía Antonio, que todo llegue más a la gente, ¿no? Que incluso se lo puedan pasar bien concienciándose de algo tan importante. Sí, porque lo que sí que hemos aprendido en estos 4 años que llevamos es las amenazas que hay sobre el río, que no han cesado, sino que parece que incluso van a más, sí, porque sobre todo la tercera fase de la recarga del Carracillo, ¿no? Que ahora han aprobado, ha salido afirmativo a la declaración de impacto ambiental, nosotros presentamos alegaciones y bueno, pues queremos estudiarlo bien, a ver la declaración de impacto ambiental, a ver qué ocurre. Están los problemas de contaminación del río Cega que se vienen sucediendo a lo largo de estos años. Hoy ha llegado una contestación de Confederación sobre una pregunta que habíamos hecho relativo a la contaminación de este año y bueno, pues lo estudiaremos como todo. Y luego la sobreexplotación del río para la agricultura, la ganadería, que parece que desde la Administración no se pone freno a eso. Y efectivamente, sobre estos temas que acaba de decir Antonio, pues son los que se van a hablar en las ponencias de este viernes y sábado. Sí, comenzamos el viernes, son 3 ponencias, o dos más una. Vamos a hablar de Red Natura 2000, que viene Luz Requejo, a hablarnos sobre cómo se gestiona la Red Natura, por qué Red Natura y cómo está en Castilla y León. Ella es de la Junta de Castilla y León y viene a explicarnos un poquito el proceso de la Red Natura en Castilla y León. Sobre todo qué es, ¿no? Y cómo nos afecta. La Red Natura es esa red de áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Claro, es que el río Cega es Red Natura 2000. Es zona de especial conservación y lo es por algo, es porque es un espacio importante por su diversidad dentro de la Unión Europea, no lo es porque nos lo hayamos inventado en el Cegafest, no, hay unos datos, hay unos estudios, hay una diversidad natural riquísima en el río Cega y eso es lo que ha llevado a que sea declarada Red Natura. Eso será en primer lugar. Luego en segundo lugar tenemos al profesor de la Universidad de Valladolid, a Alipio, que él nos va a hablar sobre el cambio climático y los efectos también en los sistemas fluviales. Tenemos que tener en cuenta que con los datos de Confederación Hidrográfica del Duero, en los últimos 20 años el río Cega ha perdido un 40% de su caudal. O sea, es algo que es importante a tener en cuenta y desde luego nosotros por eso no entendemos hasta que no hemos presentado alegaciones a la declaración de impacto ambiental, no entendemos muy bien que pueda ser favorable cuando una de las cosas a proteger dentro del espacio de las riberas del río Cega es la diversidad, el caudal del río, y decía que uno de los mayores enemigos que había era la agricultura de regadío que estaba sobreexplotando ese recurso. Presentáis un libro también. Sí, bueno, el sábado está con nosotros Ignacio Sanz, que es de Lastras de Cuéllar, es de la ribera del río Cega, igual que nosotros. Aquí en Segovia también le conocéis muy bien, es escritor, es orador, y él ha escrito ahora, pues él también está afectado por las amenazas del río Cega, y eso, dentro de su gran persona, pues él ha escrito un relato ahora y viene a presentarle a Cuéllar, La sombra del pantano, ¿no? Que nos habla un poquito, pues eso, de los sentimientos de las personas, de la despoblación de esta Castilla nuestra, lo que está ocurriendo y cómo este capitalismo salvaje, con tal de ganar dinero, pues es capaz de no pensar ni en 700 hectáreas de pinar, ni en la diversidad del río, ni tampoco en los sentimientos de la gente, que ve cómo quieren inundar todos nuestros recuerdos. Todas estas actividades de este viernes y sábado serán en el espacio de San Francisco, igual que otras actividades, Miguel, que se celebrarán después en los días siguientes. Sí, el lunes hay la proyección de un documental que se llama 10.000 millones, que habla de un estudio que han hecho una serie de científicos durante 10 años, teniendo en cuenta
la evolución que ha tenido la población, el modo de consumo y de producción. Entonces, digamos que lo de 10.000 millones es sobre un supuesto que tienen de que se llegará a 10.000 millones a final de siglo y todos los problemas que ello conlleva sobre consumo de alimentos, sobre explotación del agua, contaminación del agua. Entonces habla de muchas cosas y digamos que en cierta manera da una visión para algunos alarmista, pero ellos han hecho un estudio durante 10 años, entonces no creo que sea alarmista. Luego el día 9, martes, Almudena Pascual dará un taller que se llama Vivir sin plástico, en el que nos contará un poco las alternativas que hay en la vida cotidiana en muchos productos, porque antes que el reciclaje, digamos, y la reutilización, hay que tener en cuenta la prevención, o sea, el evitar que muchos de esos residuos que generamos, que la mayoría son de plástico, pues intentar buscar alternativas y llevará ejemplos de cosas de la vida cotidiana, como puede ser champú sólido, por ejemplo. Y luego, ¿qué más tenemos? El jueves tenemos una edición de los micros abiertos de poesía que se celebra en Cuéllar y la comarca. Cada vez va cambiando la ubicación y en este caso será allí en el espacio de San Francisco y tendrá como temática la naturaleza y más en concreto el pinar y el río Cega, que es de lo que tratamos. Y luego ya los dos últimos días, que digamos que son los eventos más llamativos o los que más han caracterizado al Cegafest, son los conciertos, que son días 12 y 13, y tendremos el día 12 a Pablo Charro, que es un pianista que también tocará el hang, Las Chicas de Ayer, que es un grupo de chicas que vienen de Madrid y tocan versiones de los 80, la banda Olivetti, perdón, que son de Cuéllar, además hace poco están sacando un disco que le van a presentar, y A Tiro Hecho, que es un grupo de Fuentesauco, de Fuentidueña, y luego el sábado tendremos una jam session de rap con varios raperos de Cuéllar y la zona, después el concierto de Golpe de Ajo, que también vuelven después de haber estado en ediciones anteriores, no el año pasado. Y por último, el DJ QJ para cerrar la fiesta del sábado. Música también para todos los gustos, desde luego. Sí, sí, un poco de todo, la verdad. Tenemos bonos también importantes, yo quiero decirlos para que la gente que está en casa se anime a ir y se anime a participar. El precio sería para el viernes 5 euros, para el sábado 3 y si coge los 2 días 6 euros. Digamos que creemos que son unos precios populares y asequibles. Desde luego. Pero lo importante, que la gente disfrute de los conciertos, disfrute de las actividades, pero sobre todo yo creo que lo importante es que se conciencie, ¿no?, sobre esta problemática que estamos hablando. El tema de los plásticos también me ha parecido muy interesante. Yo tengo un dato por aquí también que me ha parecido preocupante, que cada segundo se arrojan más de 200 kilos de plásticos a mares y océanos, algo que desde luego es tremendamente preocupante. Tenemos plástico hoy en día en prácticamente todo, incluso en envoltorios de 4 manzanas. Sí. Todo eso hay que pararlo, debemos ser conscientes también. Todo ello tiene que ver, ¿no?, con el medio ambiente. Sí, sí, eso es. Hay una cosa que en el taller la verdad que sí que se va a hacer hincapié en eso, en que hay muchas cosas que por ejemplo, hablando el otro día con Almudena me contaba, dice, si es que antiguamente, por ejemplo, la gente iba a comprar con una bolsa de tela y ahora ya se está volviendo a hacer, pero antes todo el mundo con las bolsas de plástico. Entonces hay que intentar, ya no solo el reciclar y el reutilizar, el intentar evitar y usar alternativas que no generen esos residuos de plástico que tardan mucho en degradarse. Y las hay las alternativas, aunque muchas veces estemos tan acostumbrados. Como decía, un momento para concienciarnos sobre la importancia de aquello que nos rodea, de nuestros recursos naturales y sobre todo hablamos tanto del abandono de nuestros pueblos, pues vamos a ayudar, ¿no?, a que pues, recuperando también nuestros recursos naturales se puedan repoblar las zonas rurales. Hombre, el abandono de los pueblos es tal porque la gente se va a la ciudad, no encuentra una manera de vivir aquí a gusto en los pueblos, ¿no? Pero yo sí que quiero hacer hincapié en una cosa, si nos quedamos sin agua vamos a ser menos. Entonces vamos a cuidar el agua, vamos a intentar no sobreexplotar el recurso y seguramente no tenga que irse más gente de aquí, de los pueblos. Pues este viernes y sábado comienza el Cegafest, como han visto, con actividades muy interesantes. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias. También.